Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Olga Muciño y estamos aquí en Frecuencia Interactiva Tu Estilo Online. Y esta noche estamos transmitiendo en El Iván y la Luna un programa, bueno, pues que yo creo que ustedes como yo hemos esperado a que llegue y finalmente estamos por acá con una invitada, bueno, pues increíble, andamos de manteles largos porque esta noche nos acompaña la maestra María Isabel Rodríguez Lamarque. Te platico que ella es maestra en psicología clínica, diplomada en psicoterapia autodirectiva por la Universidad Iberoamericana. Estudió el doctorado en psicoanálisis en la UNAM y el doctorado en psicología clínica en la Universidad Iberoamericana. Ha tenido participación en diversas revistas de psicología y psicoanálisis, así como ha sido coautora de diferentes libros. Es investigadora en psicoterapia psicoanalítica, exdocente en el Centro de Estudios de Posgrado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y actualmente docente en Centro Eleya. Se dedica al trabajo clínico tanto en el tratamiento como en la supervisión desde hace más de 30 años. Pues bienvenida, doctora, ¿cómo está? Qué gusto que haya aceptado esta invitación. Muchas gracias. No, pues gracias a ti que me invitaste a participar. Encantada de tenerla aquí y la verdad también mucho con un tema tan interesante como es el de los trastornos de carácter. Y bueno, en esta noche tenemos programado que usted nos haga favor de entender cómo es esto de un diagnóstico psicoanalítico de los trastornos de carácter, para lo que nos ayudaría mucho si nos pudiera ayudar a entender qué son los trastornos de carácter. Pues mira, los trastornos de carácter son lo mismo que los trastornos de personalidad, salvo que en psicoanálisis pues hablamos del carácter, hablamos también de la personalidad, pero el carácter es parte esencial de la personalidad. Y en realidad el que empezó a hacer o un intento de diagnóstico psicoanalítico de los trastornos del carácter fue Kember, porque no estaba satisfecho con cómo se diagnosticaba eh, los, los trastornos de personalidad en los DCMs. Él participó desde el DCM-3 en adelante y luego ofreció esto, pero básicamente para psicoanalistas o terapeutas con una orientación psicoanalítica que fueran a tratar la patología de organización de personalidad borderline, que le llama, porque le llama organización de personalidad. Él no le llama trastornos de personalidad como se le hace desde el punto de vista psiquiátrico. Él le llama organización, dice que para él es preferible hablar de una organización. Y pues, ¿qué incluye esta organización? Pues desde luego incluye distintos síntomas, porque no es la frontericidad la única patología del carácter que tratamos con psicoanálisis, con terapia psicoanalítica o con terapia psicodinámica o con terapia de apoyo psicoanalítica. O sea, hay muchas versiones. Hay incluso tratamientos de grupo. Pero antes de poder tratar a una gente en un estilo particular de psicoterapia, pues él piensa, Kember, que es necesario hacer un diagnóstico y un diagnóstico del funcionamiento de esa personalidad o carácter antes de poder decidir primero qué tipo de psicoterapia vamos a brindar, cuál es el más conveniente, o si no conviene una psicoterapia. Y bueno, estos trastornos del carácter se dividen en trastornos neuróticos, trastornos fronterizos, que Green les va a llamar no neuróticos, y él también nos va a dar algunos elementos del concepto con objeto de poder, del concepto de fronterizo, por ejemplo, con objeto de poder entender y poder decidir cuál es el tratamiento mejor indicado. No todos los pacientes no neuróticos son iguales, son distintos. Abarca un campo muy amplio los trastornos del carácter. ¿eh? Abarca desde los trastornos neuróticos básicamente
pues obsesivo-compulsivos, histéricos, problemas de depresión. ¿Sí? En el DSM dejaron, en el último creo, dejaron, pero en investigación, una cuestión que llama personalidad depresiva. Pero el psicoanálisis fue el primero también en estar trabajando con los depresivos. Hay depresiones neuróticas, depresiones en el fronterizo, que tienen distintas características, y depresiones psicóticas. O sea, lo que podríamos entender entonces es que cuando se presenta un conflicto, digamos, como la depresión, podríamos pensar que se va a abordar o se va a vivir de diferente manera si es un neurótico, si es un fronterizo, si es un psicótico. Esto es lo que el doctor... Pues van a ser distintas las manifestaciones y distintas las formas en que se tiene que trabajar. Por ejemplo, Freud fue el primero en distinguir entre dos tipos de depresión. El duelo, que era un tipo, reacción ante una pérdida, que de todas maneras, la melancolía que él le llamó, porque miren, se llamaba melancolía en aquel momento al trastorno psiquiátrico de depresión. Por eso le llamó melancolía a él, porque era el nombre, la nomenclatura que usaba la psiquiatría de su tiempo, no por otra cosa. Okay. Ahora se insiste muchas veces es que si tiene un carácter melancólico, si tiene... No, lo que pasa es que son distintas las formas. Generalmente, antes hablábamos de formación, depresión reactiva, depresión melancólica, ¿no? Bueno, depresión reactiva. La depresión reactiva generalmente era a un acontecimiento muy preciso, como por ejemplo el duelo. Y las características de una depresión psicótica ciertamente son distintas, porque la caracteriología del psicótico, el trastorno de carácter psicótico, es distinto al del neurótico. Usan distintos mecanismos de defensa, tienen distinta forma de organización de personalidad, sobre todo de la identidad. Lo distintivo para Kember del problema de los trastornos de carácter fronterizos o de ese tipo de gravedad es que no haya una identidad consolidada. No hay una identidad y por de pronto no hay tampoco una posibilidad de realmente apreciar al otro tal cual es el otro, porque tiende a fusionarse, por así ponerlo, tiene a diluir su propia personalidad en la personalidad del otro. El fronterizo y el psicótico no se diga. El psicótico tiene una identidad totalmente ajena, pero que él la cree. Por ejemplo, pues el clásico cuestión de que se siente Jesucristo o se siente Napoleón. Digo, es muy claro que es una identidad delirante. Claro. O yo soy el doctor fulano. Cuando yo solía ir a hacer prácticas a lo que entonces era la Castañeda, pues la identidad psicótica era muy clara. Una mujer que se sentía prostituta, pues estaba actuando como una prostituta, ¿verdad? Mientras que el neurótico no tiene una difusión de identidad, tiene la identidad consolidada, sabe quién es él. Sería pensar, exacto, saber quién soy, quiénes son los otros, ¿no? ¿Quién es el otro? Sobre todo en términos de los padres, por ejemplo, un paciente que solicita tratamiento. El paciente neurótico, pues sí, nos va a hablar de sus padres, su mamá, su papá, como dos personas separadas, distintas. En su relación con ellos va a estar bastante cerca de la realidad, aunque a veces también se queja de los papás y del trato que recibe y si lo quieren o no lo quieren, o los hermanos, pero está perfectamente claro de que ellos tienen sus características propias y que
él tiene sus características propias y que no son lo mismo. Eso es lo que le llama Kember prueba de realidad. Es decir, está muy claro, cosa que no sucede con el fronterizo y mucho menos con el psicótico. ¿Sí? Esa es la esencia del diagnóstico psicoanalítico para Kember, es empezar con si se ha consolidado o no una identidad. Generalmente consolidamos la identidad a partir de la adolescencia, más allá de la adolescencia. La edad, la juventud temprana, pues es que salimos de la adolescencia con una identidad lograda. Y la identidad tiene muchos aspectos, ¿eh? No nada más es la identidad sexual, sino también la identidad en una comunidad, la identidad profesional. Tiene muchos aspectos. Mi identidad como hijo o como perteneciente a una familia. Sí, tiene muchos aspectos la identidad, pero está lograda. Son tanto lo bueno como lo malo, mis virtudes y mis defectos, los acepto y acepto que los otros también tengan virtudes y defectos, cosa que, por ejemplo, el fronterizo no va a ser, y bueno, el psicótico es ciertamente aparte porque se pierde, pero el fronterizo, por ejemplo, va a estar en un polo o en otro, o sus figuras significativas y sus amistades son todas buenas o son todas malas, o él es todo bueno o él es todo malo. Y en función de eso, además, va a idealizar. Sí, dime. Que le cuesta trabajo integrar, ¿no? No está integrado, es el mecanismo de decisión que llamamos, que es un mecanismo de defensa que usa mucho más el fronterizo o el que tiene patología severa del carácter, versus el neurótico que usa más la represión. Claro. O sea, el neurótico es generalmente una persona inhibida. El fronterizo o la patología del carácter, generalmente lo que esperamos es que la persona ande en la actuación, es decir, en el acting out. ¿Verdad? Claro. Quiero aprovechar para enviar un saludo a la doctora Cardós, que nos hace favor de acompañar. Muchísimas gracias. A Nata Gascón, saludos, doctora Isabel. Aida Medrano, hola doctora, qué gusto escucharla. María Guadalupe Gómez López, gracias. Saludos a la invitada Maro Rosal. Jorge Sánchez Morlet, un regalo cultural muy enriquecedor el contactar a una autoridad en la materia como la maestra María Isabel Rodríguez Lamarque. Muchas gracias. A Olga Musiño. Gracias, Jorge, no pudiste decirlo mejor, muchísimas gracias. Saludos, doctora María Isabel de Lufer, qué gusto escucharla. Andy Flores, saludos, doctora Isabel, gran invitada. Elsa Elia, saludos, doctora María Isabel. Y EH, saludos de su exalumno Israel. La verdad que sí es un honor tenerla aquí, y bueno, pues todos los que nos hacen favor de acompañar y de participar en el panel, pues sabemos que es una persona muy respetada, pero además muy generosa cuando se trata de compartir su conocimiento, de enriquecernos con sus clases, con sus ponencias. Es algo verdaderamente, pues, apasionante escucharla, doctora. Pues han sido muchos años de trabajar. Yo llegué realmente a trabajar con los pacientes graves, no neuróticos, principalmente fronterizos, si me atengo a Kember, a través de la depresión. Yo trabajé en un centro de investigación y tratamiento de procesos depresivos. Y pues ahí, ahora sí que, como decía yo, eran de fronterizos para abajo. Alguna vez tuvimos algún neurótico desbalagado por ahí, pero no eran pacientes no neuróticos, esencialmente. Y también las depresiones son distintas, por cierto. Ya lo mencioné, que la depresión psicótica, por ejemplo, presenta delirios, no se puede separar, una serie de cosas, pero la depresión que presenta el fronterizo con relativa frecuencia es una depresión de vacío. Se siente vacío. Se siente que las cosas no valen la pena. Una futileza, es muy difícil a veces detectar. Otra parte del no neurótico, de la patología del carácter,
difícil de detectar, sobre todo en las primeras entrevistas cuando uno va a tratar de decidir. Yo lo que digo es, no todos los fronterizos son iguales. Bueno, eso es, y porque no son iguales, algunos pueden ir a psicoanálisis propio, que es donde hemos investigado. Hemos investigado también en la terapia expresiva de Kemper, muchísimo, con investigación cualitativa y cuantitativa, y luego, pues, con esta depresión de vacío, desde la psiquiatría también, Gunderson es uno de los que habla de esta depresión de vacío, que no es igual a la depresión del neurótico. El neurótico generalmente responde a una pérdida, que no necesariamente es la muerte de una persona. Claro. Freud mismo hablaba de esto, que es pérdidas simbólicas. La patria, decía, por una inmigración. Ahora, nada menos, hemos tenido una cantidad de pérdidas con esto de la pandemia, entre ellas yo, mi confianza en mi internet, pero con este cúmulo de pérdidas que hemos estado pasando, cada quien las va a asumir de manera diferente según su configuración de carácter. Claro. La configuración de carácter del neurótico tiene lo que dijo Freud, un ello, un yo y un superyo. Y su mente es tripartita y con ello funciona y está diferenciado, ¿sí? Cosa que no sucede. De ahí para abajo, los que tienen patología del carácter más severa, fronterizos y fronterizos psicóticos, no pueden diferenciar. Esto es generalizado, se enojan con quien ni la debe ni la teme. Entonces, Sydenham por ahí desde 1800 y pico definió a los fronterizos como que aman sin mesura a quien pronto odiarán sin razón. Porque están o en un extremo o el otro, no toleran la frustración, no contienen la ansiedad, actúan impulsivamente, no tienen canales donde puedan gratificar sus necesidades pulsionales. Si todos tenemos agresión, todos tenemos fuerzas amorosas. Freud le llama libido. Todos, pero no todos tenemos los conflictos que tienen los que tienen patología severa del carácter. El conflicto allí es con la agresión, con la hostilidad, con el odio, con la destructividad. Mientras que en el neurótico es con las fuerzas amorosas y sus deseos libidinales, digamos. Un mundo blanco o negro, ¿no? Un mundo... Sí, el neurótico no. El neurótico tiene fuerzas destructivas, ciertamente tiene agresividad y demás, pero ha logrado integrar. Claro. Ha logrado, pues, lo que llamamos, o llamábamos en psicología del yo, neutralización de impulsos. La neutralización del libido, de sexualidad, la necesaria para trabajar, necesaria para la amistad. Sí, se neutralizan. ¿Y cómo se neutralizan? Pues porque se mezclan. Libido y agresión. En el neurótico están mezclados. ¿Y qué sufrimiento, no, doctora? Qué difícil vida para alguien que, digamos, atraviesa una estructura psíquica de este tipo, ¿no? Sí, es mucho sufrimiento, ciertamente, aunque a veces ellos mismos, si tienen una fuerte dosis de narcisismo, no se percatan de ello, porque el otro simplemente no existe y ellos se sienten bien, pero que no haya alguna cosa que los contravenga, porque entonces hay muchos narcisistas que se desinflan. Esos son como un globo, que apenas una rosadita se pincha y se desinfla. Y a veces entonces toman venganza, y una venganza muy, muy fuerte, muy seria, o a veces, desde luego, parte de la venganza es lastimarse ellos mismos
y hace a través de eso, por ejemplo, lastimar padres o lastimar hermanos o lastimar amigos. Tienen muy, ¿sí? Perdón, lo cual me lleva a pensar también como la dificultad de los familiares, ¿no? Alrededor de Es este muy tipo. difícil convivir, muy Y difícil convivir entenderlos, ¿no? Qué difícil. con la patología del carácter grave. Esa fue la idea de Kember al hablar de cómo estaba una estructura y otra estructura y otra estructura, ver una dimensión de gravedad. Lo más grave es la psicosis. En la psicosis pues estamos indiferenciados, los mecanismos de defensa son primitivos, la persona puede inclusive hasta alucinar, y no necesariamente por una psicosis orgánica, sino una psicosis psicógena, ¿verdad? Pero fíjate, a veces es en los hospitales psiquiátricos lo que hemos encontrado es que el ambiente en el que creció un fronterizo versus el ambiente en que crece un psicótico es mucho más grave del fronterizo. Son ambientes caóticos, de padres alcohólicos, de padres que son todo menos objetos bondadosos, por lo regular. Claro, claro. Aunque siempre habrá posibilidades de excepción, pero yo no he encontrado en un ambiente sano. En cambio, sí se puede lograr con la psicosis. Tú encuentras padres de algún psicótico que uno dice, bueno, ¿por qué está psicótico? Y la parte orgánica ahí juega un aspecto muy importante. Hablando de las depresiones, algunos genetistas, sobre todo en Francia, han encontrado que hay un gen en la psicosis, lo que llamamos psicosis maníaco-depresiva, que hoy sería bipolaridad. Hay un gen similar al del síndrome de Down y están tratando de precisar si pueden aislarlo. Cosa que en el border no hay. Como dije, hay depresiones de vacío. A veces no porque los padres hayan sido caóticos, por cierto, sino porque hubo una pérdida en la familia que hizo a la madre deprimirse y la madre le retira las cargas afectivas al bebé. Más bebito esté, más posibilidades de que la estructura quede lastimada. Casi la mayoría ¿Como estamos de alguna acuerdo. edad, algún parámetro para decir, bueno, si es antes de esta edad es más grave que si es No, esta? no, sí, sí, sí. Entre más pequeño seas, entre más bebé seas, más grave el asunto. Porque es cuando se está construyendo la mente. Apenas está Entonces, armando, ¿verdad? ¿perdón? Apenas estaría armando la mente, ¿no? Apenas, unos piensan que es evolutivo el progreso del armado mental y sobre todo del desarrollo del ello, del yo y del superyo. Sin embargo, otros piensan que más bien se va complejizando, que está la mente incipiente, que es muy sencilla, porque pues los seres humanos nacemos prematurizados y nos falta toda una serie de encuadrados. Pero el hecho es que el niño no es que tenga una debilidad de la mente, de su mente, tiene una mente de niño, tiene una mente de bebé. Y no es que sea un daño, ¿no? ¿Mm? No es que sea un daño. Así es, no puede explicarse muchas veces por qué la mamá, que estaba muy viva y que estaba muy pendiente de él y que estaba compartiendo con él, de repente se vuelve deprimida y se vuelve, pues Green le llamó por eso madre muerta. Entonces, le retira todas las cargas, la madre puede hacer los cuidados, pero los hace, como quien dice, Como automáticos, ¿no? Como robotizados. como robotizados, Vehículo, ¿no? efectivamente, desafectivizados, en fin, deja de involucrarse con el bebé. El bebé se hace conjeturas. Entonces dice, más chiquito está el bebé, me parece muy ilustrativo lo que dice Grimm, ¿verdad? La mente queda como queso gruyère, con agujeros. Sí, sí, sí. ¿Mm?
Este, sí, hay psicoanalistas, Ferben, que es uno que yo, bueno, que ha sido uno de mis grandes amores por cómo concibió la patología, sobre todo la patología depresiva. No Kember, Ferben. Ferben decía, realmente el único que tiene todos los huevos puestos en una canasta, pues es el bebé. Claro. A medida que vamos creciendo, ya no tenemos todos los huevos puestos en una canasta, vamos adquiriendo la propia autonomía. Pero adquirir autonomía cuando no sentimos el cariño, cuando no quiere decir esto que no me reprenda, no quiere decir esto que no me eduque, no quiere decir nada de esto. Claro. Pero sí los primeros meses de vida, el primer año de vida, pienso yo que los 3 primeros años de vida son decisivos. Ahí se gesta la problemática del carácter, ahí se gesta. Bueno, el neurótico, pues va a ser el más sanito, por así decir, o el menos enfermo. Pero Freud casi asimilaba al neurótico a la salud mental, ¿eh? Él nunca distinguió la normalidad. Hablamos los demás y hablamos de normalidad. Claro. Sí hay, por cierto, sí hay gente que le fue bastante bien en la feria y que entonces, pues le sonría la vida. Puedo ir mejor. No quiere decir esto que no te entristezcas, que no te enojes, que nada de esto. Todos los afectos humanos son sentibles por todo ser humano. Es cómo vas a reaccionar ante las experiencias, lo que da la cualidad. Por cierto, los que tienen patología severa del carácter no tienen consolidado tampoco, aparte de la identidad, no tienen un sistema a valorar consolidado, no tienen preocupaciones por el otro. Eso va a hacer a atenuar un diagnóstico. Vi que la entrevista pasada preguntabas algo así como que si había algunas cosas que podían predecir la evolución de un caso tratado con terapia psicoanalítica. Bueno, terapia psicoanalítica focalizada, la terapia focalizada en la transferencia, que es concretamente la de Kember, porque para mí la terapia psicoanalítica abarca muchos aspectos y está también Green, porque son dos grandes pilares de trastornos del carácter. Inclusive Green por esto, porque queriendo abarcar más patología del carácter, habló de los pacientes no neuróticos. Bueno, estos pacientes no neuróticos es difícil a veces que hayan logrado lo que ordinariamente llamaríamos conciencia moral normal, promedio. No robo, no miento, no lastimo al otro, en fin, digo. Pero los pacientes con patología severa del carácter sí pueden no solamente autolesionarse, sino dañar y lastimar al otro. Sobre todo aquellos pacientes que se incluyen bajo el rubro del narcisismo maligno, cuya meta es vengarse, independientemente de que si fueron las personas que le hicieron algo o no se lo hicieron. La venganza es su meta. Sí, es como una agresión, ¿no? En un acto, ¿no? Sí, si uno se lía con ellos en una relación amorosa, en primer lugar son esas relaciones tóxicas de las que nos vienen a hablar los pacientes. En segundo lugar, yo he tenido algún paciente en la valoración, porque creo que es importante valorar todos estos aspectos del carácter, por la sencilla razón de que sí he tenido gente que me dice, no, yo lo único que quiero es venir para sentirme bien y volverla a buscar y vengarme. Si ya que me dicen que quieren venganza, o yo lo único que quiero es regresar con ella para explicarle, y bueno, o con él, sí, digo, sí, ya me pongo las pilas. ¿Y saben por qué también es necesario este diagnóstico psicoanalítico del trastorno del carácter? Porque quiero ver como terapeuta si me quiero meter en el lío.
Claro, que eso es súper La, importante, ¿no? No estar ya dentro de algo y de repente llevarse la sorpresa, ¿no? Así es, así es. Si me quiero meter con una persona que va a requerir mi presencia lo más constante posible, que va a requerir tolerancia, aguantar, pero no nada más aguantar, punto. Sino tolerar, poder recibir los embates agresivos del paciente, poderlos contener, poderlos pensar y podérselos regresar. Esto, pues, muy al tenor de lo que llamaba Bion el Reverie. ¿Verdad? Sí, nosotros como terapeutas, a ver, yo me quiero meter con un paciente, ciertamente yo no recibo sociópatas, esos jamás. No tienen remedio y ciertamente el psicoanálisis no es ni algún derivado del psicoanálisis como terapia, es algo que va a ayudar. Va. No creo que ayude ni la terapia cognitivo-conductual, no creo que ayude ninguna psicoterapia. Puede ser que algunas Algún acompañamiento. de otro tipo pudieran servir, quién sabe. Entonces yo no quiero meterme con un sociópata, pero la dificultad estriba en que no siempre es fácil ver qué tipo de sistema valoral y cómo lo vive subjetivamente cada persona. Y el psicópata no, sociópata más bien le llaman ahora, no nos va a venir a decir. Muchas veces nos vamos dando cuenta por los manejos que hace, que es realmente la transferencia, los manejos que hace del tratamiento. Otro que nos permite distinguir entre patologías del carácter, neurótica, fronteriza psicótica o neurótica, no neurótico y la psicosis, es el encuadre. Los pacientes no neuróticos tienen una gran dificultad para tolerar el encuadre psicoanalítico, que es varias veces por semana, bueno, ya no se diga el diván, que nosotros tenemos que decidir si el paciente es para diván o no. El diván tiene sus cuestiones, ¿no? A veces nos podemos equivocar o puede venir un periodo cuando estemos elaborando cosas más profundas y que ya llevamos algún tiempo de tratamiento, puede venirse una situación depresiva profunda, puede venirse una depresión casi rayando en lo psicótico, puede haber mini ataques de psicosis, digamos, pero uno sabe que es fronterizo, estructuralmente hablando. Entonces, en ese sentido, pues yo siento al paciente, hay maneras de irlo modificando, pero lo primero que hay que distinguir es psicoanálisis propio o algún derivado de una terapia psicoanalítica. La terapia psicodinámica ofrecida por Kember, de focalizar la transferencia, que antes se llamaba expresiva, es una terapia pues que se ha investigado inclusive muchísimo. Entonces, ahora ya le llaman a veces psicoterapia basada en la evidencia. Sí. Bueno, ya me había dicho la doctora que de repente tenía algún problema de conexión y pudiera hacer que se cortara, pero que regresaría inmediatamente si pasaba. Entonces, no sé si me está escuchando, pero se empieza a cortar. Yo sí, pero ¿me oyeron ya, o no? ya, perfecto, sí. ¿Me oyeron a mí? Ya, perfecto, sí. Dije que ya hay una psicoterapia basada en la evidencia. Sí, eso sí lo alcanzamos. Psicoanalítica. O sea, terapia focada en la transferencia y basada en la evidencia. Basada en evidencias de investigación. Eso es. Y parece ser que funciona bien, pero para que una terapia funcione bien es porque supimos elegir al paciente para ese tipo de psicoterapia.
Claro que esto es súper valioso, ¿no? O sea, a partir del diagnóstico se Sí. encuentra el pronóstico también, ¿no, doctora? Así es. Eh, eh, Atenúa mucho, por ejemplo, en esta agresividad del no neurótico, Ujú, que tenga un super yo, aunque sea mínimo que lo esté molestando ahí, porque eso hace mejor pronóstico ujú, ujú. que el que simple y sencillamente no tiene este sistema valoral. No se pide un sistema valoral extraordinario, ¿eh? No se pide el de un santo, para nada. Claro. No, ni, pero ciertamente no ser un demonio. Se pide, se necesita mucho para hacer cualquiera de las dos cosas. Eh, Pide que tengamos un sistema valoral promedio, lo que vulgarmente llamaríamos normal. Claro, claro, claro. ¿Sí? Quiero enviar saludos, aprovechar para enviar saludos. Está Alejandra Camacho de Toluca, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Mónica Ceja, saludos, muchísimas gracias. Angie Velasco, saludos a la maestra Isabel, de su exalumna Angélica, siempre aprenderle. De EH, pregunta para la doctora, ¿cree que la pandemia exacerba o genera patologías del carácter? No, no creo que las genera. Eso no, porque como es patología del carácter, tiene una historia evolutiva, como dije, y viene desde mis primeras experiencias extrauterinas, si no es que también hay que considerar actualmente las intrauterinas, ¿eh? Con toda la técnica de imagenología actual, Claro. sabemos que el bebé llora, que se ríe, que, se, que le impacta lo que me impacta a mí como su madre cuando lo estoy gestando. Entonces, no, esto nomás no, no lo genera. Ujú. Eso hay que quitarlo. Lo genético dinámico aquí parte desde el momento de la vida extrauterina, lo que se ha propuesto, cómo se va gestando esta patología del carácter, ¿no? Pero lo que sí hace es que el modo en que yo voy a manejar esta pandemia o la depresión que genera va a ser un modo, pues si yo tenía una mala relación con mi esposa, va a estar peor. Eso Claro. sí les digo. Que Ujú, exacerbe ciertos rasgos o ciertos síntomas de esa patología del carácter, sí puede ser. claro. Eso sí. Está por acá también Robin Menser, que me da mucho gusto que nos acompañes. Un fuerte abrazo, qué interesante, gracias. También está por acá Diana Cantellano, un fuerte abrazo, Diana, muchas gracias. Gabriela M. Cuevas, Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos. Jorge O'Farrill, un fuerte abrazo, muchas gracias. Roberta Gavidia, Maite Alceda también nos manda saludos. Roberta, muchas gracias, excelente programa. Ana Luz Narváez, saludos, muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor de acompañar y por supuesto, pues, doctora, que es tan interesante escucharla, ¿no? Oye, ¿alguna otra pregunta que tengan? Encantada de la vida de... Pues muchas felicitaciones y saludos, es que en realidad creo que es tan claro, ¿no? Y un tema tan complejo también que, que uno disfruta mucho más escuchando, ¿no? Y Bueno, aprendiendo. no quería usar muchas palabras técnicas porque, pues para que todo el mundo tenga posibilidades de entenderlo. Claro. Los síntomas que presentan desde la psiquiatría, Ujú. digamos, eh, ustedes los pueden ver en el internet porque está los DCMs por ahí y lo que se está divulgado, ¿eh? No es, pero psicoanalíticamente hablando, es la falta de identidad, producto de la escisión y producto de identificaciones proyectivas. El mecanismo de defensa de identificación proyectiva que va a aumentar la escisión inclusive es que le pongan a uno, ¿eh?, lo que sufre el paciente, pero que además no se pueda separar de él, no como el que proyecta nada más, ¿eh? El que proyecta partes de sí mismo no deseadas, puede proyectarlas, dejarlas en paz e irse y ya las tiene el otro.
Y Claro, ya, bueno, si se retira de ese otro, pues no habrá mayor problema. Si es paranoide ya y se queda, puede haber problemas, ¿verdad? claro. Pero en la identificación proyectiva lo grueso es que se lo ponen a uno, pero esperan la reacción de uno con aquello que nos pusieron. Todo esto en forma inconsciente, además de todo. ¿Eh? Por supuesto, No sí. lo hace adrede el paciente, Claro. no lo hace adrede, pero es duro, porque ahí es donde se confunde y ya no sabe ni quién es quién, y si decide que el terapeuta lo está lastimando, pues vienen las peores reacciones terapéuticas negativas, vienen una serie de problemas que por eso nosotros tenemos que estar ampliamente preparados y saberlos detectar y luego poder usar mis reacciones en un modo ampliado, mis reacciones afectivas para hacer un diagnóstico. Si yo estoy sintiendo una angustia que yo usualmente no siento, probablemente esa angustia es de alguna persecución que siente el paciente porque ya me depositó eh, algún aspecto. Por ponerles un ejemplo, eh, niño, niño, niño malo, destructivo, si se lo pone a su papá, el papá se vuelve un verdugo y lo que espera es un terrible castigo. ¿Sí? Claro. Pero eso es adultos. Cuando yo hablo del niño es que así se comporta, como si fuera un niño malo, destructivo y que la culpa la tiene el padre porque el que es destructivo es el padre. Él se lo, háganse cuenta que se lo inyecta. La palabra correcta es me inoculan sus afectos, pero bueno, Sí, sí, es para un entender. ejemplo. Y si yo no estoy bien analizada y no tengo bien puestas las cosas, a ver, me voy a liar en el problema y entonces se van a ocasionar lo que algunos autores llaman tormentas afectivas. Y en las tormentas afectivas, pues el baluarte que uno tiene es mantenerse en su postura terapéutica y no retaliar al paciente o no vengarse del paciente. Pero si uno, pues por alguna causa, tiene un hermano que se comporta similar o que en la infancia yo creí que se comportaba, bueno, tengo asuntos pendientes con mi hermano. El paciente viene y me los remueve, pues es difícil a veces quedarme en mi rol terapéutico y me meto en el lío. Y entonces me meto en el problema. Y bueno, Green dice a veces es inevitable y a veces el divorcio pues no se deja esperar. O sea, se va el paciente. Pero antes de que se vaya, es muy conveniente, si me lo anuncia, poder aceptar frente a él mi parte del divorcio. Claro. Porque siempre es conveniente, yo cuando confronto a un paciente, siempre es conveniente asumir que yo no entendí. Para tratar de neutralizar lo más posible, les dije, hay que aprender a neutralizar agresión, hay que aprender a neutralizar sexualidad. Un yo fuerte es capaz de neutralizar grandes cantidades de agresión, por cierto. Neutralizar, no masoquísticamente tolerar, que son dos cosas distintas. A mí para lo que me sirve quedarme callada cuando estoy muy enojada con un paciente es para decir, a ver, ¿por qué? ¿Y por qué estoy sintiendo esto? Porque no es de ordinario que yo me enoje con un paciente. Claro, hay que entenderlo, ¿no? De ordinario, tengo que entender por qué está pasando. ¿Qué está pasando entre nosotros? ¿Y quién estoy siendo yo a lo mejor en ese momento? Para él, bueno, el problema con los pacientes no neuróticos y de patología del carácter severa es que siempre hay una combinación mamá-papá, hay una mezcla y no se sabe quién es quién, y son fragmentos lo que aparece. Entonces, por eso es que
Si yo de ordinario no estoy enojada con los pacientes y hay cosas que de ordinario no me enojan ni nada, y ahorita sí me estoy enojando con este paciente y no sé por qué, mejor me callo. Kember pone grandes ejemplos, por ejemplo, dice, empiezo en una sesión a pensar en el cartero llama 2 veces, el cartero llama 2 veces, termina terrible, en una masacre ahí espantosa de asesinato, ¿no? Entonces dice, ¿y por qué? ¿Quién sabe? Me quedo callado y 3 sesiones o 3 semanas después, la paciente sale con alguna cosa que estuvo en una fantasía o que estuvo en un lugar en donde si no se mataron, estuvieron a punto, o la paciente sale con que va a participar en un evento de riesgo, ¿no? en, un, en una actividad, bueno, porque le puede resultar a uno como a él. A mí me encanta porque pones todos los fracasos y todos los problemas que tiene enfrente, ¿no? Con este tipo de pacientes. Dice, de repente me sale una paciente 3 años después, con que mañana van a dar un golpe porque pertenece a la mafia. Y entonces viene el dilema. Estoy siendo muy, muy moralista cuando la quiero, pues decir claramente, o que va ella, la policía, o yo, dice, a ese grado. A mí no me ha tocado tener que ir a la policía, ni me gustaría, ni voy. Nada de eso. Por eso elijo, he tenido pacientes graves, bastante graves, durante muchos años, pero siempre trabajo con una psiquiatra, generalmente ha sido psiquiatra mujer. He trabajado también con psiquiatras hombres, para que me acompañen en esto, porque los pacientes no neuróticos graves necesitan muchas veces ayuda de ansiolítico, ayuda de antidepresivo. Las fantasías depresivas incluyen rabia homicida y suicida. No nada más el riesgo del suicidio está con los pacientes no neuróticos deprimidos, sino también el riesgo de homicidio. Por eso el diagnóstico y cómo funciona la estructura, bueno, yo ya les dije, ello, yo y super yo. Es decir, ¿cuál es la fuerza de las pulsiones? ¿Cuánto se contiene o no se contiene? El neurótico generalmente los contiene, porque la neurosis es una patología de inhibición. La culpa nos inhibe. Y por eso hablaba Freud del hombre trágico, el hombre trágico. Ahora hablamos de aquel que no sabe quién es. Son dos cosas muy distintas. El hombre de ahora el paradigma de ahora es Hamlet, no, ser o no ser. Ni siquiera, a veces está en el dilema, ser o no ser, o sea, ni siquiera sabe qué es. Y luego, ¿qué cosa es? Menos. Sí, claro, y qué complejo, ¿no? Porque no se distinguen entre el yo y el no yo. Están ahí metidos en el otro. Entonces sí es muy complejo, es muy delicado, y la patología no neurótica de carácter severo está el conflicto en la pulsión agresiva destructiva. Ahí está. No es la libido. Y está cruda cada vez más, según bajamos en la escala, en la agresión pura. El psicótico puede matar porque, claro, uno lo entiende. Shakespeare decía que aunque sea locura hay método en ello. O sea, si yo pienso que el otro me va a matar, pues de loco no lo mato antes de que me mate. Claro. Pero la verdad es que si uno pica el botón inadecuado en un paranoide, claro. Pues con una estructura más abajo de la neurótica. La paranoia no es neurótica, pero si está en una estructura más armadita, muchas veces ese que les digo, bueno, pues me retiro porque con no voy a progresar más allá, o ya no quiero que me persiga, ya.
se persigue y se va. Pero sí me ha tocado en las supervisiones, en el último semestre, penúltimo semestre, no este, que fue todo a través de línea, Sí. pero en el penúltimo sí me tocó a un par de alumnas que estaban tratando pacientes, una paciente narcisista eh, con acusados rasgos paranoides, pues que sí se le armó en el consultorio una situación muy complicada, muy complicada. La manejó muy bien, por cierto, o bastante bien, digo, habría que haber agregado otras cosas, pero eh, por cierto, Kember dice que las transferencias sociopáticas, por ejemplo, que son, no van a creer que va a venir el sociópata que mata y ese tipo de cosas, ¿no? Sino el sociópata que nos miente, que nos retiene información, que está con toda la agresión ahí y el narcisismo y sintiéndose omnipotente. Dice, esas transferencias hay que interpretarlas para volver las transferencias paranoides. Y al volverlas, yo creo que esta chica había ido interpretando algunas cosas que no estaban del todo, digo, con rasgos sociopáticos de esta mujer, que la volvió paranoides, pero fue la debacle, porque lo actuó allá afuera, ella era médico, entonces se lió con los papás de un niñito, los papás la maltrataron, ella los maltrató al niñito, en fin, digo, entonces se armó una cosa terrible. ¿Y qué me dice? Toda vez que las volvemos paranoides, hay que trabajar para volverlas depresivas. Y entonces sí, trabajar como trabajamos ordinariamente. Pero de aquí a que psicoanálisis clásico pues ya no existe. Curas clásicas casi tampoco existen. Un poco Existe patologías puras, ¿no? patología neurótica. No, patología neurótica pura sí existe, de carácter neurótico, pues. Ujú. Como podía, fobias, por ejemplo, porque cuando hay patología franca y generalmente nos piden ayuda, es porque la estructura de carácter se descompensó y empiezas a presentar síntomas, ya no pues con la culpa o ya te hiciste el harakiri, tenías una gran oportunidad y porque el super yo no te permitió, pues fracasaste ante el éxito. Y cosas así, digo, pues Freud habló de 3 problemas de carácter muy claros. El de Ricardo III, que es el narcisismo, ¿verdad? Que pues ya no sé quién me la debe, sino quién me la pague. Y se acabó la historia. Luego, el que se siente, pues, que fracasa ante el éxito. Y luego el delincuente por culpa. Y delincuente por culpa le llamo yo, inclusive, a algunos neuróticos que, pues, que hacen algo para meterse el pie, inconscientemente y se arruinan la oportunidad. Pero ese no es el no neurótico. Claro. Si bajo en la patología del carácter, si aumenta la severidad, ahí sí ya el problema va a estar en que yo voy a estar presente, porque el problema del fronterizo básicamente es el problema entre el yo y el objeto. Ese es el problema, básicamente, entre el yo y el otro. Sí, en la diferenciación, ¿no? En este. Aunque no veo al otro, Ujú. aunque no veo un otro, pues ese es el problema. Esa es la parte súper compleja, ¿no? Y en Sí. el desarrollo sí puede, por cierto, resultar muy dañada la estructura dependiendo del medio ambiente que me tocó. Antes hablábamos de problemática, temperamento y carácter, ¿ven? Ujú. Y ahora en esto de trastornos del carácter, estamos incluyendo las dos cosas. No podemos dejar de pensar que también nacemos con un bagaje, Claro. con un bagaje temperamental que no depende de nosotros. Exacto. Tampoco lo otro, las vicisitudes de las experiencias infantiles, pues es lo que lleva a desarrollarme de un modo, a vivir las experiencias de un modo y de otro.
de modos diferenciados. Pues porque, pues porque sí Freud hablaba de lo que él llamaba series complementarias. No soy nada más con lo que nazco. Y Freud mismo también decía que somos propensos los seres humanos a la neurosis porque dependemos demasiado tiempo de otros. Y ahorita, peor tantito, fíjese, me preguntaban de la pandemia. Pero en la actualidad no hay manera que los adolescentes se independicen, no hay manera de que tengan trabajo, no hay manera, los jóvenes, tengo amigas cuyos hijos jovencitos regresaron, recién estrenada su independencia económica, tuvieron que regresar a la casa. Lo bueno es que no son bordes Sí. que no andan en la droga, pero pues ahorita que me preguntaron lo de la pandemia, pues claro que una serie de cosas se vienen encima, porque tenemos que vivir y vivir juntos y mucha gente vive así nada. Que ese es otro problemón. Sí, por supuesto. Otro problema. ¿Ok? Digo, ¿hay preguntas? Sí, Tese Cris, saludos a la doctora Isabel. ¿Podría, por favor, hablar un poco sobre la diferencia del contenido de los sueños en las diferentes estructuras? No hay diferencia del contenido de los sueños, muchachos. Freud dijo que nos parecíamos más. Ahorita les voy a decir, sí hay una cierta cuestión, pero donde Freud dijo, nos parecemos todos, es en los sueños. Bueno, dicho esto, sí voy a decir, en los sueños de los psicóticos, miren, generalmente pueden tener muchas pesadillas, el psicótico no tiene posibilidades de elaborar y a veces ni siquiera sabe si sueña o no sueña. Porque si la alucinación que tuvo estaba soñando, ¿me entienden? Entonces es muy difícil. Sí. La realidad. Ok. En el neurótico, lo que puede suceder es que a veces hay sueños muy vívidos y que sí se llevan con ellos la cosa del sueño de la noche, pero generalmente ahí es donde estudió más Freud los sueños, y en el neurótico, obviamente, porque para eso es el psicoanálisis, además de todo, y la interpretación de los sueños, cuando la publicó, nos decía muy claro, para fabricar un sueño, luego Bion va a decir, sueños que puedan ser soñados, ¿ves? Ese es el neurótico sueña y tiene condensación, desplazamiento y simbolización. Al decir sueños que puedan ser soñados, estamos hablando de sueños que no asusten tanto, ¿no? No, sueños que realmente tienen una simbolización sobre todo. Ajá. Son representativos de algo. No, hay figuras que están condensadas, pero hay representaciones. Claro. La condensación, el desplazamiento, es decir, lo pongo en otro, o en otros sitios, o en otro, ¿sí? Y luego la simbolización. Sin esas cosas no hay sueños elaborables. No se puede, los sueños concretos no se pueden elaborar. Y los sueños de fronterizo, yo quería llegar a esto, o de los de patología del carácter grave, pero no llegando totalmente a la psicosis, porque el psicótico además de crear el sueño, y los actúa. El fronterizo también puede hacer esto. Entonces, porque no se da cuenta. Los sueños de los fronterizos generalmente son concretos, muy concretos, no están simbolizados. Por ejemplo, si tiene una fantasía incestuosa consciente, porque eso le sucede a en la patología del carácter grave, sobre todo del fronterizo, tienen fantasías incestuosas concretas. Entonces son capaces, una, de quererlas actuar, o dos, de irle a reclamar al papá, ¿por qué me violaste? ¿Por qué? ¿Sí? Generalmente son muy concretos y son de este tipo. Freud decía que eran los sueños servían para que pudiéramos seguir durmiendo y descansara el psiquismo.
Luego también decía que eran los cancerberos del descanso. Luego también que eran realización de deseo. Luego también que venían desde problemas de la infancia que no habíamos solucionado o cuestiones de la infancia no solucionadas que se pueden solucionar tipo Moebius en un sueño, ¿no? Todo esto son los sueños, pero del neurótico. El fronterizo, el que tiene sueños concretos, no tiene, a veces son muy persecutorios, pero son muy concretos, porque uno les pregunta, bueno, ¿qué piensa de su sueño? Pues nada, que yo no le hice tal cosa a fulano y que por qué me perseguí, ¿me entienden? Sí, Entonces, claro, ahí yo siempre voy a la emoción que había en el sueño, para poder, cuando estoy trabajando en tratamiento, cuando estoy viendo a algún niño que de repente se angustia, o alguien en la familia inclusive, se despierta algún nieto de chiquito sobre todo, y les estaba soñando feo, dime que estaba soñando, porque los niños, miren, ustedes los llevan a Chapultepec. Ajá. Se acaba la visita a Chapultepec, y entonces el niño quiere un algodón de dulce. Y uno le contesta, no, no puedes tomarlo porque ya vas a comer y se te va a quitar el hambre. Bueno, pues él en la noche, si no es un niño berrinchudo, si es un niño más o menos, neuroticón, pues se espera, come a la hora de la comida, le pide a la mamá el postre, pero en la noche sueña. Todo como aconteció en Chapultepec, con una excepción, si le compran el algodón de azúcar. Ahí está la realización de deseo. Son muy, esto lo dijo Ana Freud, no digo lo de Chapultepec, ni de algodón de azúcar, ese es mi ejemplo, pero porque además es muy local. Porque alguna vez me sucedió con algún hijo, seguramente. Entonces, esa es la diferencia. En cambio, con el neurótico tú puedes empezar se interesa en su sueño, puedes empezar a elaborarlo y a trabajarlo. La elaboración yo le tengo que enseñar al fronterizo eh, a través de las emociones, pues muchas veces le digo, bueno, esto es lo que usted sintió en este momento, sintió acá, en fin, y trato de que vaya viendo que los sueños son producto nuestro. Y que vayan nombrando también, ¿no? Que vaya nombrando, pero que son pensamientos tuyos o míos dormida y que por eso aparecen, pero son pensamientos míos. Claro, el del incesto busco muy bien bueno, porque como su mamá lo estaba, lo cuidó, en fin, de bajarle la angustia y trabajar sobre el yo, para que el yo pueda reprimir eso. Bueno, porque con el paciente que no tiene represión, hay que ayudarlo a que tenga. ¿Sí? Con el paciente que tiene represión, hay que ayudarlo a que se le quite. Exacto. ¿Sí? Pero con el fronterizo y el psicótico hay que ayudarlo a que aprenda a reprimir, a que no todo, no porque quiero defecar ahorita, voy a defecar inmediatamente, ¿no? Pues ¿cómo? Claro. Y que eso es lo que les pasa, no son tan concretistas. Espero haber contestado. Sí, por supuesto. Por lo menos en parte. También por acá tenemos saludos de Ips Gem, Rosa María, un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Rocío Maldonado, ¿un paciente fronterizo tiene cura? Sí, depende de lo que llamemos cura, pero sí tiene. Sí, con un buen psicoanálisis y dependiendo del nivel, del nivel de patología. Hay fronterizos que están más cerca de la psicosis, tomarán muchos años trabajar eso, pero tiene cura en esto. A medida que podemos ir logrando hacer que la mente deje de estar tan escindida y se vayan acercando contenidos unos a otros. Nada más que al principio yo no trabajo con los contenidos, trabajo con lo que hace el paciente, con el tratamiento y con los aspectos extra transferenciales, porque igual que le sucede aquí conmigo, sucede allá afuera. Claro. Y sí tenemos que ir trabajando
cómo ve que la esposa no le está poniendo el cuerno, sino al que saludó de beso era su hermano, y él ya brincó, ¿sí? El hermano de la esposa, porque él no lo reconoció, por ejemplo, porque los afectos lo invadieron. Sí, lo vamos trabajando poco a poco, aquí y ahora en la transferencia, y toma muchos años irse integrando. Y la cura estriba en esto. No cambia realmente mucho su tendencia a las polarizaciones y a todo esto, sino que el paciente es capaz de decirnos, ay doctor, me peleé con mi esposa y porque para variar malinterpreté tal cosa. O me está diciendo a mí, me está reclamando alguna cosa. Aquí voy, doctora, como siempre. ¿Sí? Es capaz ya de reconocer y de darse cuenta que esta es su tendencia o es su impronta. Y no es poca cosa. Y no, sí, pero toma mucho tiempo. Mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo, son varios años. Hemos hecho trabajo con pacientes fronterizos de más alto nivel, de mejor funcionamiento. Les dije, no todos son iguales. Yo estoy hablando de fronterizos como si fuera toda la patología del carácter, por cierto. O no neuróticos cuando ya uso a Green. Bueno, los de más alto nivel, pues esos a veces unos 4 años, 5 años, con lo que tomaría un análisis con un paciente neurótico, 5 o 6 años, me toma ese trabajo a razón de 2 o 3 veces por semana, no más de 3 veces por semana, para no tener desarrollos transferenciales con los que no podamos lidiar. Puede ser que empiece a un mejor funcionamiento. Es decir, no tiene que tener análisis toda la vida. Esa era una de las objeciones de Setzel. Ella decía que no debería de tratarse con psicoanálisis ni algún derivado de terapia psicoanalítica porque había que tratarlos toda la vida. A esos que hay que tratarlos toda la vida, pues entonces vienen por retazos, a veces ellos mismos, o a veces vamos viendo y los doy de alta después de unos 8 años, en fin, pero pues cualquier día pueden regresar y si regresan, pues a veces tengo que pensar si soy yo la indicada o si ya estaba muy cargado el tratamiento y si puedo referirlos con alguien, en fin. Pero sí tiene progresos, muchachos, porque si no hubiéramos progresos, ni el paciente se quedaría muchos años, Claro, nosotros tampoco podríamos estar trabajando con ellos muchos años. Yo no he tenido pacientes como Kemper de 20 y tantos años, por cierto. Green también tuvo pacientes de larga temporalidad. Yo he tenido pacientes, sí, de 12, 14 años, que sí creo que es muy largo. Sí, por supuesto. Pero paciente narcisista, fronterizo, que hubo que reconstruir muchas cosas. Sí, sí he tenido. La mayoría de mis pacientes duran mucho, la verdad, aún no están. Y algunos pacientes, cuando yo les digo que pues sí, terminamos cuando ellos decidan, porque ya mejoraron muchísimo, pues prefieren de todas maneras una vez por semana o una vez cada 15 días, trabajar. Hay quien me llama porque quiere trabajar algunos sueños o porque tuvo ya broncas con los hijos o cosas así. Pero sí, si a eso le llamamos cura, se estructura mejor. Claro. Bueno, por eso se traduce en una vida más saludable, ¿no? Vínculos más sanos. Miren, porque depende de lo que llamemos cura, porque fíjense, los ingleses, por ejemplo, y en esto Green también, que yo creo que iría, van porque tú obtengas creatividad con la patología que tienes. Y si a eso le llamamos cura, pues yo sí le llamaría cura. Claro. Por cierto, sí he tenido pacientes, inclusive neuróticas, que recuperan
esa duró 8 años o 9, no duró tanto, pero era neurótica, básicamente. Bueno, algunas ansiedades fronterizas, pero nada del otro mundo. Y pues floreció la creatividad. De por sí era creativa, pues fue un florecimiento creativo. En realidad, los que mejor han sido y recuperado creatividad o tenido creatividad que no tenían, pues son pacientes que tienen estructura básicamente neurótica. Eso sí. Pero la creatividad, la posibilidad de representarte, a veces uso de la escuela, bueno, de Fonagy y compañía, algunas cosas de mentalización, porque eso es importante. Ser capaz de imaginar cómo se siente el otro con lo que yo hago. Claro. Y entonces empezar a generar preocupación por el otro. Ese es otro de los buenos índices. Que se puedan acercar mejor a la esposa, que se dejen de aventar cuchillos. Sí, sí, claro. Ese tipo que empiece a contener mucho más y hacer menos actings, porque hacen actings peligrosos, ¿eh? Sí, por supuesto. Eso es, por ejemplo, si yo tengo una homosexualidad y me voy a la zona rosa a levantar parejas, puede resultar muy grave, puede resultar muy lesionada la persona, Sí, sí, acabar claro. en el hospital, en fin, es delicado. Los acting out, sobre todo, ser un poco más activo es uno de los cambios cuando uno avisora un acting out. Hacer alguna intervención que pueda contener esto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos saludos de Jetsa. Muchísimas gracias, Jets, por acompañarnos. Luz María Franco, saludos desde Colombia. Gracias, Luz María. También tenemos a Marisa Jiménez. Muchísimas gracias, Marisa. Y nos dice, estoy de acuerdo con la paciente, estoy de acuerdo con lo que dice sobre los pacientes fronterizos. Felicito a la doctora. Por acá también tenemos, en realidad tenemos saludos, felicitaciones. Doctora, yo he notado que últimamente está como de moda hablar en películas, en series, ¿no? Crímenes, cosas por el estilo. Y de Sí. pronto me parece que queda a veces confuso esta idea de decir, ¿es un paciente grave o es un paciente peligroso? ¿Cómo nos podría ayudar a entender esto? Miren, los pacientes graves no todos son peligrosos, ¿sí? Los pacientes peligrosos para mí, pacientes peligrosos, y claro que no los veo, justamente, son los sociópatas, ¿eh? Porque los asesinos en series, todos esos que te presentan, básicamente son sociópatas. Y la sociopatía, o tienen un narcisismo maligno. Kember trabaja mucho el narcisismo maligno, sobre todo en el libro de Perversiones, en donde el libro se llama Perversiones en la patología del carácter, no, perdón, la agresividad en la patología del carácter y en las perversiones. Y básicamente es el problema de la agresividad. El sociópata, como les digo, a veces no es tan fácil de detectar. Pero a mí no me gustaría meterme con un sociópata nunca. Al sociópata no le importa. No tiene lagunas del superyo. Simple y sencillamente no le importa el otro. ¿Y No hay. sospechas de por qué puede llegar a tratamiento si no le importa mejorar, digamos? Te voy a decir, algunos sociópatas, sí, no le importa. Eso quedamos. Algunos sociópatas son enviados a tratamiento, por cierto que nunca puede ser mandatorio, pero bueno, algunos, por ejemplo, alcohólicos, les ayuda mucho que le hagan mandatorio una psicoterapia, por cierto. Pero algunos sociópatas, inclusive hay quien viene a medirse, eso no me gustaría tampoco estar con alguno de ellos, aunque alguna vez me tocó alguno, vienen a medirse con el psicoanalista porque quieren estudiar psicoanálisis. Mason estudió psicoanálisis, Ah, Mason sí. es un tipo norteamericano, estudió psicoanálisis,
se fue a Inglaterra, se hizo miembro de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, asociación, fue creciendo en jerarquía y en fama y en todo para hacerse curador de las obras de Freud y luego decir que Freud era parte de la conspiración del silencio respecto a los abusos sexuales, con intención de hacerle daño al psicoanálisis. Sí, sí, para destruirlo. Ok. Muchos, cuando tratamos nosotros psicólogos y psicólogos que se están entrenando en alguna institución psicoanalítica, es ahí donde hay que tener un cuidado considerable. Porque, pero el paciente peligroso que nos puede inclusive matar, miren, el primero de todos los, hay que valorar los continentes que tiene o no tiene. Cualquier alteración neurológica en un paciente con una estructura además no neurótica es para tener cuidado y para yo no lo trataría. ¿Por qué? Porque hay que ir jerarquizando cuándo puede ser peligro para nosotros inclusive. Exacto. Si no hay controles yoicos, peligro. Si es paranoide, peligro. Y se van sumando cosas peligrosas. El fronterizo desarrolla paranoia básicamente porque tiende a idealizar y a veces idealiza el objeto y se devalúa a él. Pero luego le da la rabiada y quiere matar al objeto para quitarse esa idealización, porque la idealización siempre es una defensa frente a la persecución. Entonces, a más idealización, más persecución y así. Entonces, yo quiero valorar muy bien la vida anterior de un paciente para ver si quiero que esté conmigo o no. Porque no me ha tocado este paciente que narcisista fronterizo, era un paciente impulsivo que difícilmente se contenía y a veces se paraba y deambulaba por el consultorio, pero nunca intentó levantarme la mano. Pero sí ha habido pacientes que tratan. Claro. Pacientes que incluso quieren destruir el consultorio, ¿no? Exacto. Entonces, por eso es que hay que tener, por eso dije diagnóstico psicoanalítico. Miren, después a lo mejor la intervención inclusive ni siquiera es psicoanalítica. Claro. Pero yo no quiero que haga diagnóstico nadie que se vaya a quedar en la superficie de la mente. Claro. Claro. Porque, bueno, ya no me va a pasar porque yo no trato a nadie con otro tipo de psicoterapia que no sea este. Por cierto, incorporé la terapia autodirectiva muy bien porque Rogers estuvo trabajando mucho en la Universidad de Chicago y entonces le influyó a Kohut. Pero no soy kohutiana y sí pienso con Kember que Kohut tenía pacientes mucho más sanitos, aunque eran narcisistas, pero nos dio el legado, eran narcisistas, pero nos dio un legado, Kohut, que son las transferencias narcisistas, tratables en mi consultorio. Y entonces yo estoy bien alerta siempre, a ver, y no uso, la empatía creo que nunca está por demás, pero uno no puede empatizar fácilmente con ciertos pacientes fronterizos. Entonces, sí, en las primeras entrevistas hay que decidir eso, porque la persona peligrosa es la que no tiene contención, porque vamos yendo desde lo físico, que neurológicamente no tengan la posibilidad de contención, hasta lo psicológico. Y pues sí tengo la experiencia, pero en ambos casos, en un caso era psicótico el paciente y en otro fronterizo, de muy bajo nivel de Kember. Una alumna mía que estuvo, pues, alumna de un diplomado, no alumna
mía regular ni cosas por el estilo. No la traté más allá, la mataron. Wow. Porque tenía el consultorio en su casa, es otra cosa que si van a ver pacientes fronterizos, no lo tengan el consultorio en su casa. No conviene, para nada. Claro. Pero para nada, no conviene que sepan de su vida. La neutralidad aquí no es nada más que no sepan de mi vida. La neutralidad analítica para mí es no gratificar ni al ello, ni al yo, ni al super yo. Entonces, con el paciente, digamos, peligroso, sociópata, yo no voy a ponerme a fabricarle un super yo. Claro. Ni voy a, porque es inútil. Entonces, pero ¿por qué? Y yo me centro en la sociopatía. Sí. Yo les recomiendo un artículo de Kember, El paciente narcisista, casi intratable, Sí. en donde va de narcisismos en narcisismos, porque la sociopatía es el paradigma del narcisismo. Es el paradigma. Ahí está centrado en sí mismo. No le importa el otro. Entonces es lo que yo evalúo cuando estoy tratando de hacer un diagnóstico. Y es lo que me importa ayudarles a mis alumnos, a mis supervisandos sobre todo, a distinguir cuándo un paciente va a ser peligroso o cuándo no. Y no dejo, además no agarro la atención con un paciente y sigo aquí y ahora cuando ya la situación está montando a una cosa inaguantable. Entonces lo hago extratransferencial la interpretación. Nos saluda por acá Claudia Huerta, muchísimas gracias. ¿Podría repetir el nombre del libro de perversiones del doctor Kember? Se llama La agresión en la patología del carácter y perversion, aggression in perversions and character pathology. No sé en español cómo la habrán traducido, mira, pero es Les ponemos la liga así. problemas de carácter y perversiones, agresión, la agresión en los trastornos de la personalidad y la perversión. Y es un libro muy bueno porque empieza por decir inclusive cómo se van organizando las pulsiones desde el momento en que nacemos. ¿De dónde surge el odio? ¿Y de dónde surge el amor? De los aspectos placenteros y displacenteros que vivo en la relación con mi cuidador, generalmente se llama mamá, o con lo que llamamos objetos primarios, desde ahí surge. Lo placentero va a organizarse como libido y principio del placer y fuerzas amorosas. Y lo displacentero como el odio, etc. Por cierto, el odio es la patología de la agresión. Se va a organizar. El odio no nace con nosotros. Se va gestando, ¿no? Se va gestando. Como también se gesta el amor, ¿eh? Claro. Pensaba en la clásica película, ¿no? Que tal vez muchos hemos visto de Tenemos que hablar de Kevin, ¿no? Donde la madre no consigue conectarse, ¿no? Muy vieja, pero sí. Sí. Sí, así es, así es. ¿Alguna otra cosa? Pues tenemos saludos, felicidades. Gracias, espero la liga. Ya está la liga también, por cierto, de pacientes narcisistas casi intratables. También tenemos por acá, felicidades, es de excelente tema, muchas gracias. Pues tenemos muchas felicitaciones, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. Qué amables, qué amables. Muchas gracias. Y bueno, ya le quitamos mucho más tiempo del programado,
pero de verdad que es un honor que haya estado aquí en el Iván y la Luna. Ojalá tuviéramos oportunidad que nuevamente estuviera por acá de regreso. Y pues no sé si usted quisiera cerrar con algo este tema que es pues tan interesante y tan rico, ¿no? Teniendo Pero tanto. yo sí les digo que es volúmenes y volúmenes y volúmenes los que hay que estudiar Sí. para realmente, pues, darle lo mejor de nosotros a los pacientes cuando aceptamos un paciente y cuando tiene la necesidad y nosotros tenemos la posibilidad de ayudar. Yo ya no veo pacientes graves. Sí veo de un poquito más abajo que neuróticos, sí tengo un par, pero un poquito, nada más. Que hay desviaciones, el superior no está tan funcionante, en fin, pero que por de pronto pueden, aunque me puedan hablar con palabras altisonantes, puedan bajarle a la voz para que yo pueda intervenir en algún momento, pueda, sí, y ver por qué me quiere insultar. Claro, Pero nada más. Graves ya no. Es muchísimo desgaste, uno tiene que, según una amiga mía, y con esto termino, dar transfusiones de yo. Wow. Entonces, ya Wow. me está un poco cansada. Increíble, increíble. Y bueno, también eso nos ayuda a entender por qué es tan valioso el análisis personal, la supervisión, ¿no? Que no nada más es entenderla como para ver cómo va el paciente, ¿no? También es como para ver cómo va uno en relación al paciente Exacto, exacto. y Bueno, poder pues, todo el decir, análisis para mí es para generarse una vida mejor claro, claro, y totalmente. poderle generar a otros, Ujú, ujú, ujú. aquellos que están en contacto conmigo. Como ahorita los alumnos que me han eh, acompañado el día de hoy, bueno, qué bueno que nos hemos conocido y que hemos podido enriquecernos. Muchas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias también a Lufer, a Dan Centlapal, a Margot Ordóñez, a Janet Caballero, a Bratis Hernández, al doctor Conrado Zuliani, un abrazo fuerte, a TC Cris, a Estrella Muñoz, a Andy Flores, a Ana Mata, a todos los que nos hicieron favor de participar. Marisa Jiménez por acá nos dice, el libro es Agresividad, Narcisismo y Autodestrucción en la relación psicoterapéutica de Otto Kemper. No, No, no ese es es ese. otro, ¿no? Porque ese no es el Es, de las perversiones. sí, el otro es patología, trastornos de personalidad, la agresión en los trastornos de la personalidad y las perversiones. Ok, ok, ¿Eh? perfecto. Este es bueno, este que está ella mencionando es bueno, Claro. es más reciente que el otro, pero el otro es muy Ujú. bueno porque va desde donde empieza la vida psíquica. Y que es un tema también ya ahora encontrar los libros del doctor Kember. La verdad que no es fácil Ah, encontrar. sí, 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 ya no es tan fácil encontrar los libros, pero bueno, pues por ahí métanse a Amazon, algunos están. ese de la personalidad y demás está tanto en inglés como en español, ¿eh? Yo lo Ujú, tengo en inglés, ujú, ujú. pero es Aggression in Personality Disorders and Perversions. Ok, pues sería interesante buscarlo. Por ahí busquen en Busca Libre, que de repente también ahí están a la venta buenos libros. Ana Luz Narváez, muchas gracias. Muy amena, interesante, excelente invitada, claro, por supuesto. Sonia Ortega, te mando un fuerte abrazo, Sony. Qué gusto verte por aquí. Saludos, qué gusto escucharlas. Jorge O'Farrill, gracias. Muy buena noche. Disfruté mucho esta charla. Gracias. Claudia Huerta. Y bueno, pues en realidad, doctora, es un honor para mí de verdad que haya estado por acá. Le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación. Espero nuevamente tener la oportunidad de tenerla por acá platicando de estos temas tan valiosos y con tanta expertise y con tanta facilidad para ayudarnos a entenderlos.
Muchas, muchas gracias, doctora. Al contrario, gracias por tu invitación. Y bueno, hay que agradecer a mi internet que se portó muy bien. Se portó súper bien, qué barbaridad. Hasta el internet estaba interesado. Sí, Qué hasta maravilla, luego. qué maravilla. Y bueno, también decirles, el 28 y 29 de agosto tenemos el primer Foro Internacional de Reflexiones 2020, un abordaje interdisciplinario a la depresión, donde justamente la doctora María Isabel Rodríguez Lamarque nos hará favor de participar con el tema de qué hablamos cuando hablamos de depresión. No se lo pierdan y sigan la programación de Frecuencia Interactiva. Les recuerdo, este programa se queda grabado. Lo pueden encontrar en YouTube, en SoundCloud, en Facebook, en Twitter a través de Periscope y es descargable para quien quiera irlo escuchando de repente sin consumo de internet. Que tengan una excelente noche todos. Nos vemos el próximo jueves. Estará con nosotros la doctora Diana Telles de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y nos platicará sobre los duelos relacionados al COVID. Te espero el próximo jueves a las 9 de la noche. Doctora, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Luego, buenas noches. Descansen.